Un afectuoso saludo nuevamente a la audiencia de nuestro programa denominado Testimonios de Fe. Hoy con un invitado muy especial. Se trata del empresario, del pequeño empresario, es un pequeño empresario de fontanería, Allen Vega, quien además es nativo de la provincia de Alajuela. Allen, de verdad ha sido y es un honor no solo conocerte, sino que hoy te podamos tener este día en Testimonios de Fe, nuestro programa semanal de Telefides, en donde traemos a personas que nos cuentan su testimonio, Allen, un antes y un después de tu relación con Dios y con Jesucristo. De verdad, Allen, nuevamente bienvenido y somos todo oídos a tu testimonio. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. De verdad que yo he sido un hombre muy bendecido por Dios, a pesar de que tengo ese antes y ese después. Y cuando recibí su invitación, obviamente sentí que era Dios diciéndome que a través de este testimonio de vida, ¿verdad? Porque no es nada diferente, es mi vida lo que les voy a contar, cómo Dios ha transformado eso. Yo voy a ser breve con mi pasado. Tengo un pasado que es el que me llevó a estar en un momento muy difícil de mi vida, pero que hoy yo soy un hombre diferente, soy un hombre feliz, soy un hombre próspero, gracias a que un día tomé una decisión. Yo aprendí esto en el transcurso de mi vida, que la vida es de decisiones, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo cuento mi testimonio, yo hago mi pasado muy breve, pero muy exacto en algunas cosas que digo, porque muchas veces decimos que uno como niño, como adolescente, comete muchos errores, pero es que los errores son decisiones, ya sean buenas o malas. Yo cometí mi primer error y mi primera mala decisión con 5 años de edad. Mi papá él fumaba y él botó una chinguilla de cigarro y yo me fui, me vi cuando se descuidó, la cogí y me la fui a fumar a escondidas. Entonces yo siempre digo en mi testimonio que un niño de 5 años, cualquiera puede decir que es una travesura, pero no fue una travesura. Perdona, Allen, la naturaleza, como decimos los creyentes, y en la teología cristiana, la naturaleza caída del hombre. Correcto. Entonces, en aquel momento yo no entendía. Hoy entiendo que fue una decisión que sabía lo que estaba haciendo porque lo fui a hacer a escondidas. Si hubiera sido una travesura, la cojo y ahí mismo la pruebo, pero no, sabía que estaba haciendo algo malo, con 5 años de edad. Es que nosotros traemos una naturaleza también, correcto, de bien, pero también de mal. Somos seres caídos. Así es. Entonces, esa fue mi primera mala decisión. Continúa mi vida. A los 11 años, yo fui un niño, posiblemente me salgo como del canasto, como decimos, de la mayoría de testimonios que pasaron muchas dificultades, porque yo fui un niño y un adolescente que lo tuve absolutamente todo. Y cuando digo todo, no es que éramos millonarios, pero nunca me faltó zapatos, nunca me faltó ropa. Yo tenía no solo las 3 comidas, si tenía que comer 5 veces al día, comía 5 veces al día. Lo indispensable estaba cubierto. Todo lo tenía, todo. Juguetes en cumpleaños, en fines de año, en navidades, nunca me faltó el techo, lo tuve todo. Me dieron tuve la oportunidad de estudiar porque me lo daban, pero al final yo tomé malas decisiones. A los 11 años mis papás se separan, toman la decisión de divorciarse porque habían situaciones de infidelidad de parte de mi papá. A mi hermano mayor y a mí, mi hermano mayor con 12 años, yo con 11, y mi hermano menor con 6 años, nos ponen a decidir con quién nos quedamos, porque mi mamá se iba a ir de la casa. Mi papá se quedaba en la casa y nosotros prácticamente nos criamos con mi abuelita. Entonces nosotros, mi hermano mayor y yo, decidimos quedarnos con mi papá para que no nos separaran de mi abuelita, que era la que nos daba todo el amor, todo el cariño, porque era la que estaba ahí presente. Mi papá no estaba presente y mi mamá tampoco, por algunas situaciones que obviamente en ese momento un niño no las entiende, pero que hoy sí entiendo por qué estaban ausentes. Entonces mi hermano menor no puede decir, tiene 6 años, él sí se iba con mi mamá. Nos quedamos ahí con mi papá para seguir criándonos con mi abuelita. A los 13 años entro al colegio, tomo otra mala decisión. Yo fui durante mucho tiempo, o sigo siendo, yo me considero un líder de las cosas que yo hago, pero durante muchos años fui un líder negativo.
para mis amistades, para mi entorno, ¿verdad? Entonces yo en el colegio era Claro, el liderazgo es algo innato a uno. Uno de las decisiones morales, como vos decís, que uno tome, ese liderazgo será positivo o será negativo, pero el líder ahí está. Correcto. El líder es el líder independientemente de que haga lo bueno o lo malo. Correcto, entonces yo en ese momento sí puedo decir que era un líder negativo. Yo era el que le decía a los compañeros, escapémonos del colegio, hagamos esta torta, cometamos este error. Así era yo. Entonces, en el colegio cometemos otro error, otra mala decisión y nos escapamos para una poza y nos íbamos y comprábamos vino de Nance, porque era lo que nos podían vender en el súper, porque alcohol no nos vendían por ser estudiantes y menores de edad. Pero eso fue una mala decisión. Empezamos a tomar vino de Nance y eso me llevó después a entrar en un alcoholismo, ¿verdad? A los 15 años decidí no estudiar más. No me habían enseñado lo bueno que era estudiar, no me gustaba. A mí me gustaba más el vacilón, el andar en la calle, el hacer lo que a mí me placiera, porque como papá y mamá no estaban presentes, y mi abuelita, las abuelitas ustedes saben, las alcahuetas que no, entonces, y no podía andar atrás de un niño como yo para controlarlo, entonces yo prácticamente hacía lo que quería. Entonces, a los 15 años decidí no estudiar más. Yo aprobé 7º año de colegio, fui a 8º, me quedé, repetí, me volví a quedar y dije, no estudio más, esto no es para mí, y me salí del colegio. Entonces mi papá tenía un taller de tapicería y zapatería, entonces me fui a trabajar con él. Y de los 15 años a los 18 años tuve una adicción fuerte a inhalar cemento y ciner, porque era con lo que trabaja el zapatero remendón. Y era una sensación que me apartaba de cosas que el mundo, que eran la realidad, pero en el momento que yo estaba en ese estado, a mí se me olvidaban esas cosas. Entonces, claro, es que el licor, primero tabaquismo, después el licor, abre puertas a nuevas adicciones, nuevos vicios. Mucha gente pasa del tabaquismo al alcohol, del alcohol al tabaquismo, de ahí a otro tipo de vicios más fuertes, más potentes, qué sé yo, marihuana, cocaína. Eso es una tendencia progresiva que es como se dice en teología o en materia espiritual, abrir una puerta espiritual. Esté abierta esa puerta, ahí arranca una serie de vicios. Correcto. Entonces, en esos 3 años, de los 15 a los 18, yo ya fumaba, ya tomaba, me drogaba con el cemento y con el ciner, y mi vida iba mal, pero no entendía. Yo creía que todo estaba bien porque todavía mantenía, pues estaba bien, tenía mi casa, económicamente estaba bien, no me hacía falta nada, y todo bien. A los 18, dejo embarazada a una muchacha. Al dejar embarazada a esta muchacha, obviamente mi pensamiento cambia. Como yo viví tanta ausencia de mi papá y de mi mamá, entonces yo tomé una decisión y yo dije, yo no voy a ser igual que mi papá con mi hijo, yo quiero ser diferente. Nace mi hijo y ahora yo lo cuento de que yo no fui igual que mi papá con mi hijo. Yo todavía me fui a otros extremos mayores que mi papá. Porque al final yo igual abandoné a mi hijo prácticamente porque yo pensaba, o el enemigo me metió a mí en la cabeza, que mientras él tuviera todo, no necesitaba que el papá estuviera. Un poco el mismo patrón. El mismo patrón que tenía yo con mi papá. Entonces, igual empezó a pasar el tiempo. Yo empecé con esa muchacha y empezamos a vivir juntos en el año 2000. Me casé en el año 2004, me separé en el 2007 y me divorcié en el 2013. Cuando digo separación y divorcio, pues son diferentes, ¿verdad? En el 2007 me dijo, ya no puedo más con usted, no vivo más con usted. Y en el 2013 ya firmamos el divorcio. Entonces, el diablo se encargó de ir más rápido, despedazando mi vida, mucho más rápido que lo que había hecho con mi papá. Aquí acelero un poquito porque de verdad que el pasado es importante para que se den cuenta de cómo llegó uno. Hasta dónde baja. Hasta dónde llega uno. Porque yo le digo a la gente, a veces hay gente que dice que no ha tocado fondo, pero es que tocar fondo no es estar en una calle o en un caño, es cuánto daño le hace usted a su familia. Claro. Y yo estaba dañando mucho a mi familia. Entonces, aquí acelero porque entonces obviamente yo también empecé a ser infiel, empecé a abandonar a mis hijos, ya llegué
a los 5 años nace una hija. Entonces yo tengo un hijo de 25 años en este momento y una hija de 20 años. Entonces yo llego completamente destrozado un día a mi casa. En ese momento había un vacío grande en mi corazón que no había forma de llenarlo con nada, por más alcohol, por más drogas, por más mujeres, por más casino. Todo lo que el mundo ofrecía, yo entre más le metía al cuerpo esas cosas, el vacío era más grande. Había un vacío tan grande que me decía, usted no va a ser feliz, usted no es feliz, todo lo que hace lo hace mal, todo le sale mal. Entonces había algo en mi corazón que ya no soportaba. Yo tenía un rencor muy grande contra mi papá, un rencor muy grande contra mi mamá, pero sobre todo un rencor muy grande contra Dios. Porque yo decía que ellos tres juntos se habían encargado de que yo estuviera en el hueco que yo estaba. Claro, en lugar de reconocer tu culpa, vos echabas tu culpa en tu padre, tu madre y Dios. Correcto, porque era lo más fácil. Y no aceptar que las malas decisiones las tomé yo. Porque cada una de las cosas malas que hice fueron decisiones. Claro. Yo siempre cuento que si yo voy al mall y yo hay un montón de restaurantes, yo decido en cuál como. Nadie me obliga a mí a comer. Y así fueron con las decisiones de mi vida. Yo fui el que decidí tomar, fumar, drogarme, ser un adúltero y todas esas malas decisiones. Pero me fue más fácil culparlos a ellos porque yo decía que eran ellos los culpables. Porque si mis papás no se hubieran separado, yo no hubiera conocido el adulterio. Era lo que yo decía. Si mi papá no hubiera tomado, yo no hubiera tomado porque me decían que habían cadenas. Entonces yo todo eso lo agarré para excusarme de todo. Sí, en el fondo tenía cierta conciencia de la existencia de las cadenas de maldición. Claro que sí. Entonces llega un momento en que ya yo no perdí las ganas de vivir. Definitivamente ya yo no tenía fuerzas, era mucho lo que yo hacía mal en el transcurso de mi día a día que me estaba matando. Y llegó un momento en que yo dije, ya yo no puedo más. Curiosamente, y cuando digo curiosamente es porque en ese momento no lo entendía, hoy sí lo entiendo, pero un día voy para mi casa muy alcoholizado y muy drogado. Y cuando iba para mi casa, yo sentí que algo me decía, pídale ayuda a su papá. En aquel momento no entendía qué era, pero algo me dijo, pídale ayuda a su papá. Yo llegué a mi casa, fui donde mi papá, lo desperté y le pedí ayuda. Le dije que ya yo no sabía qué hacer, lloré con él me abrazó y me ofreció que asistiera a un grupo que él estaba asistiendo. Entonces ya él me explicó que era un grupo de hombres laicos, que se reunían en lugares públicos, que él podía llevarme a un lugar ahí, que se reunían en un saloncito de una asociación deportiva. Entonces también me llamó la atención, porque como a mí me gustaba mucho jugar fútbol, entonces me llamó la atención y me dice, y la herramienta es, usted va a escuchar hombres que van a contar su testimonio de vida, qué eran ellos y cómo les está yendo ahora. Entonces yo me di la oportunidad. Pues básicamente algo como lo que estás haciendo vos hoy aquí. Correcto, dando mi testimonio de cómo era yo, cómo un día Dios utiliza a mi papá, en muchos casos un programa como este de una persona que tal vez puede estar escuchando y dice, mira, yo me puedo dar esa oportunidad, otros es un amigo, a mí fue mi papá, que a través de Dios me invita a ese movimiento. Llego al movimiento, me siento, empiezo a escuchar, el movimiento tiene una estructura, igual los eventos tienen una estructura donde se cuenta una visión, se dan 2 testimonios, hay una parte donde hay un desayunito, un almuerzo, una cena, ¿verdad? Para compartir. A mí me tocó un desayuno, entonces me voy para ese desayuno, empieza el evento y empieza un hombre a contar una visión de este movimiento y empieza a contar la historia. Pero él después se enfoca en algunos otros temas que a mí me marcaron mucho. Porque él empezó a contar cómo ese grupo se unían, ¿verdad?, entre ellos para apoyarse. Y cuando ese hombre dice que ellos se apoyaban y que el problema de uno era el problema de otro, yo dije, para mí eso es mentira. O sea, como un hombre que no me conoce se va a poder preocupar por mí. Para mí eso era muy difícil de entender en ese momento, ¿verdad?, por ser la primera vez que escuchaba. Después este hombre dice que él hizo un negocio, ¿verdad? Y yo llegué sin ser un hombre de negocios en ese momento porque yo no tenía empresa, yo no tenía nada, no había estudiado. Entonces yo cuando llegué yo era empleado de una gasolinera. Y ese hombre empieza a decir que él hizo un muy buen negocio y cuando ese hombre dice,
pero el negocio más importante que yo vengo a ofrecerles es entregarle su vida a Jesucristo. Y cuando ese hombre dijo eso, hubo un choque en mi mente y en mi corazón porque yo llegué peleado con Dios. Entonces, ¿cómo le explica uno a un joven de 26 años? Llegué en el año 2008 con 26 años y me dicen que la solución de mis problemas es entregarle mi vida al ser que me la tiene despedazada. Sí, que entonces, para vos, que vos creías, le echabas la culpa a Dios. Entonces, ¿cómo voy a aceptar a Dios si Dios es el que me tiene en mala situación? Y se va a agravar esa mala situación porque entendías que era un Dios de esos dioses juzgadores y crueles. Correcto. Entonces, al haber esa lucha ahí en mi mente y en mi corazón, yo no voy a hacer ese negocio, yo no voy a negociar con Jesús, con Dios. Y este hombre también cuenta de que después de que él hace ese negocio, su vida cambia. Y empieza a ser feliz, y que él es feliz, que él dejó vicios, que dejó todo, y que ahora es un hombre feliz. Entonces a mí me parecía un poco contradictorio, ¿verdad?, escuchar eso, porque yo no podía ver cómo yo iba a ser feliz. Después de que me dan esa visión del movimiento, me cuentan, pasa un testimoniante. Y empieza ese testimoniante y empieza a contar prácticamente mi vida. Y yo me reflejé mucho en la vida de él como él la contaba, porque era muy parecido a lo que yo había vivido y lo que estaba viviendo. Y el enemigo es tan astuto que en ese momento mete a mi mente que fue mi papá el que le contó mi vida a aquel hombre para que él prácticamente me la restregara en la cara para que yo me diera cuenta de lo mal que estaba haciendo. Entonces no me gustó, el testimonio de vida de ese hombre no me gustó. A pesar de que yo escuché de que él estaba mal, recibió a Jesucristo y su vida cambió, pero no me gustó. Después nos pasaron a un desayuno. El desayuno sí me gustó, les voy a ser sincero. De ese primer evento que yo fui, fue lo único que me gustó, el desayuno. Muy buen desayuno. Después del desayuno, me piden plata. Pasaron una canasta para una contribución y a mí no me gustó, ¿verdad? No me gustó porque no era a lo que yo iba. Entonces, bueno, pasó esa parte. Y empezó el segundo testimoniante. Igual empezó a contar cómo le había ido en su vida, un niño que le había sido carente de muchas cosas, en vicios, en todo. Y yo seguía sin tener esa conexión. Pero hoy estoy convencido de que Dios es tan maravilloso y tan perfecto que puso unas palabras en este hombre al final de su testimonio que hicieron que yo me quedara en el movimiento, siguiera perseverando y hoy, 18 años después, yo pueda decir que yo soy un hombre feliz. Las palabras que este hombre dijo al puro final de su testimonio fue: si algo no les ha gustado del evento, y me lo estaba diciendo directamente a mí, o sea, no había otro, pues yo era el nuevo, yo era el que no me había gustado nada del evento, y dijo estas palabras: si algo no le gustó del evento, dese otra oportunidad. Y eso... persevere. Sí, y eso marcó mi vida, porque yo me quedé con esa frase: dese otra oportunidad. Porque la palabra oportunidad llama la atención. O sea, cuando usted le dicen, te damos la oportunidad de ganarte un carro, y usted dice, sí, pero hay que hacer algo, comprar un número, o participar, o llenar un formulario, o participar en la rifa, y usted tiene la oportunidad. Entonces eso me llamó la atención y me seguí dando oportunidades. A pesar de que esas oportunidades fueron muchas, porque yo, como les decía, inicié en el año 2008, y fue un proceso de año y 7 meses. Durante año y 7 meses seguías yendo. Seguía yendo a los eventos, seguía escuchando visiones, seguía escuchando testimonios. Y seguías con digamos, los vicios, o sea, seguías mal. Seguía mal. O sea, ibas como por una rutina. Iba por esa oportunidad que no encontraba, porque yo seguía escuchando lo mismo. Yo escuchaba buenos testimonios, y cuando digo buenos testimonios es que yo escuchaba gente que era infeliz y que después de negociar con Dios eran felices. Pero yo decía, ¿pero cómo? Yo no lograba entenderlo, sí. El enemigo me tenía cegado. Entonces pero seguía yendo, me seguía dando la oportunidad, perseveré. 19 de julio del 2009, en un estado de alcoholismo muy grande. Severo. Ya con problemas de drogas severos, tenía ya prácticamente 3 años de ser adicto a la cocaína. Ah, ya estabas en drogas fuertes. Sí, en la cocaína. Sin matrimonio. Ya. Sin matrimonio, separado,
Mis hijos se los llevaron para Cariblanco de Sarapiquí, yo viviendo en Sabanilla de Alajuela, los veía 1 o 2 veces al año. Una situación muy difícil. Ese 21 de julio del 2009, amanecer lunes 20 de julio del 2009, tuve un accidente en una moto que tenía. No fue un accidente grave, yo lo que tuve fueron raspones mínimos, pero el golpe más fuerte fue emocional. Porque en ese momento yo decidí no volver al movimiento. Dije yo, eso no es para mí. Tengo 1 año y 7 meses de estar buscando mi oportunidad, de estar perseverando, y no hoy, 1 año y 7 después, 1 año y 7 meses después, yo estoy peor que cuando inicié. Eso fue lo que yo vi en ese momento al verme en el estado que estaba. Entonces tomé esa decisión y dije, no vuelvo. En ese momento ya yo asistía al movimiento los martes en la noche, ya iba de noche. Entonces, el martes en la mañana me llama un señor del movimiento y me dice que él ocupa que yo vaya al evento. Y yo le dije que yo no iba a ir. Y me volvió a insistir que por favor fuera. En aquel momento igual no lo entendía. Pero era el Espíritu Santo. Era Dios a través de ese hombre invitándome. Claro, si yo hubiera visto a Jesús seguro bajar y decirme, posiblemente me da un paro del susto que me llevo. No, utilizó a ese hombre maravilloso que yo quiero mucho y estimo mucho para invitarme ese día. Entonces yo le dije que sí, pero en mi mente y en mi corazón dije, es mi último evento y yo no vuelvo al movimiento. Ya no quiero seguir escuchando cosas que no van a pasar en mi vida porque no están pasando y no es para mí. Y me fui para ese evento. Empezó el evento normal como todos. Escuché la visión nuevamente, primer testimonio nuevamente, pasamos a la cenita, perfecto. Cuando empezó el segundo testimonio, yo tengo grabadísimo esto. Los testimonios de vida no cambian vidas. El testimonio de ese hombre no cambió mi vida. Mi testimonio no va a cambiar la vida de nadie. Lo que Dios quiere a través del testimonio de un hombre es motivar a los demás, hombres, mujeres, niños, a recibir a Jesucristo y sus vidas cambian. Entonces en ese momento ese hombre empezó a contar su testimonio y Dios a través de él empezó a hablarme y me decía que yo podía ser feliz sin todas esas cosas que yo hacía, sin tomar, sin drogarme, sin andar con otras mujeres, sin ir a los casinos, sin estar metido en una plaza de fútbol solamente pensando en eso. Y yo ese día, a las 9 de la noche, logré negociar con Dios. Y me jugué el último cartucho, como dice uno, y dije, voy a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, a ver qué pasa. Por primera vez en 1 año y 7 meses, hasta ese momento que estabas yendo a los eventos, hasta ese momento, 1 año y 7 meses después, decidís aceptar a Jesucristo. Sí, porque fue una decisión. Durante ese 1 año y 7 meses yo hacía una oración de y aceptación. no había cambio. No, la oración de aceptación yo la hacía solo de la boca para afuera y no había cambio en mi vida. Pero ese día tomé la decisión. Por eso les decía desde todo el ratito que les he estado hablando, les he dicho que son decisiones. Y ese día decidí recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo recibí en una oración de aceptación y mi vida cambió. Yo hoy les puedo decir que y a partir de ese momento, ¿qué pasó con tus vicios, con todo lo que estaba? A partir de ese momento, pero fue prácticamente instantáneo, que Dios entró a mi vida, se llevó alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, adulterio, empecé ya a ver que no era lo mejor y otros procesos de mi vida fueron más lentos, la parte económica fue más lenta, pero hoy, 18 años después, yo puedo ver a la cara a cualquier persona y decirles que yo soy un hombre feliz, que no ocupo de drogas, de vicios, de otras cosas para ser feliz. Que mi parte económica Dios la restauró a pesar de que no estudié, no tengo estudio, hasta el momento no he estudiado, pero logré forjar una carrera en esta área de fontanería, haciendo el curso en el INA, preparándome en otros cursos por aparte, y hoy tengo una empresa próspera, en la que mis finanzas son sanas. Dios entró a mi vida a transformar todo completamente. Yo hoy no vivo las cosas como las vivía antes. Hoy sé que primero se las tengo que poner en manos de Dios, Dios toma el control y hoy yo soy feliz. Es impresionante que estuviste 1 año y 7 meses, seguías sumido en los vicios, en la desesperación, y que el solo hecho, Allen, de que vos abrieras tu corazón a Jesucristo y decidieras
hacer con absoluta sinceridad una oración provocara que inmediatamente, instantáneamente, se te secaran los vicios que tenías. Es increíble. Correcto. Es lo que yo, en este momento, yo sí puedo decirle a todos que es la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador a través de una oración que dura 30 segundos, una oración muy corta, pero que tiene un poder enorme. Enorme. Y de la relación con tus hijos, obviamente, contanos de esa parte ya para finalizar. Ok, la relación con mis hijos empezó a mejorar muchísimo. Yo a mi hijo llegaba un momento en que yo lo iba a abrazar y él ni siquiera podía levantar los brazos para abrazarme. Una vez fui a darle un beso y me quitó la cara, ¿verdad? Porque yo no le enseñé eso. Hoy mi hijo con 25 años me abraza, nos besamos y nos decimos que nos amamos. Mi hija con 20 años igual, nos abrazamos, ella sabe que cuenta con un papá y yo sé que cuento con mis hijos porque Dios sanó el corazón de mis hijos y sanó mi corazón. Y hoy tenemos una familia igual, yo no volví con mi esposa, pero tengo a mis hijos, ellos saben que cuentan con su papá y hoy yo soy feliz. Que entiendo que rehiciste tu vida con otra pareja. Sí, yo después empecé a pedirle a Dios por una pareja especial y puse una mujer muy especial a mi lado, una mujer sin vicios, sin ningún tema de esos, que posiblemente si yo no se lo hubiera pedido a Dios, viene una mujer con algún, no estoy diciendo que las mujeres sean malas, pero si hubiera venido una mujer con un vicio, posiblemente me hubiera traído otra vez a los vicios. Y Dios puso una mujer muy especial en mi vida y hoy yo tengo ya 16 años de estar con esta muchacha y somos felices. Claro, tenemos situaciones, no es que no nos enojamos, claro, hay momentos en que nos enojamos y todos, pero hoy sé en quién confiar. Bueno, Allen, yo creo que hay que cerrar con esa oración, que invitando a la audiencia, sobre todo al que nunca la ha hecho, a que haga esa oración que hizo la transformación radical de tu vida. Y como vos lo dijiste, ojalá que no sea de los labios para afuera, sino que realmente sea hecha con el corazón. Así es. Yo quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que hagan esta oración desde su corazón. El que ya la ha hecho, la vuelve a hacer porque es negociar con Dios nuevamente. Y el que no la ha hecho, si hoy dispone su corazón y le abre las puertas a Dios a través de esta oración, estoy seguro de que su vida no va a ser igual. De hoy en adelante su vida va a empezar a mejorar, a cambiar y muy pronto va a empezar a ver la mano de Dios en sus vidas. Así que yo quiero invitarlos a hacer esta oración y vamos a repetir estas palabras ahí ustedes en su casa, en su carro, donde nos estén escuchando o viendo, para que la hagamos y vamos a decir: Papá Dios, en este día nosotros nos declaramos pecadores, reconocemos que nos hemos equivocado, pedimos perdón por nuestras faltas. En este día, libremente, recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te quiero pedir que escriban mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que cuando me llames por mi nombre. Que así sea. Amén. Les dije una oración muy corta, pero que el alcance, cuando se hace de corazón, no tiene límites. Es eterno. Allen Vega, empresario pequeño empresario de Alajuela en fontanería, impactante testimonio. Muchísimas gracias de verdad, Allen, por habernos acompañado, habernos dado este tiempo para la audiencia de nuestro programa Testimonios de Fe. Lo esperamos, por supuesto, la próxima semana.